había muchos mitos en Chile sobre que éramos un pueblo principalmente de raza blanca, con muy poco porcentaje indígena, y nos comparábamos con Perú y con Bolivia, y había una especie de cierto racismo respecto a estos otros pueblos. Hoy día esto se puede desmistificar fácilmente, porque hoy día sí podemos saber con precisión qué porcentaje de nuestra sangre es de origen española o italiana o alemana o francesa o indígena. En términos gruesos yo te diría que hasta antes de esta inmigración masiva de los últimos 4 o 5 años, donde han llegado muchos haitianos y muchos grupos nuevos que no han sido investigados todavía en su porcentaje dentro de la población chilena, pero hasta hace unos 10 años atrás se hizo una investigación y se determinó que el 94% de los chilenos son de origen español e indígena, y un 6% son de otros orígenes. Por ejemplo, alemanes, ingleses, franceses, palestinos, que no son europeos, que son del Medio Oriente, o judíos, o no sé, croatas, que sí son europeos, en fin. Lo que quiero decir con esto es que ese estudio determinó que el 94% de los chilenos son españoles e indígenas. Ahora, de ese 94%, que es el Chile histórico, porque la inmigración de ingleses, franceses y alemanes empezó a llegar recién en el siglo XIX, ese Chile histórico tiene alrededor de un 54%, según estos estudios, de españoles y un 44% de indígenas. Ahora, si uno analiza la zona central, sin incorporar los territorios que nosotros después anexamos en el norte de Chile, después de la Guerra del Pacífico, el porcentaje español sube algo así como al 64%. El porcentaje español baja porque hay una proporción muy grande de quechuas y aymaras, atacameños, que fueron incorporados después de la Guerra del Pacífico al promedio de la raza chilena. Entonces, este porcentaje bastante alto de españoles se da en toda la zona central de Chile, en el sur, y también se da en la Araucanía, incluso se da también en la zona más al sur de la Araucanía, donde estaban los antiguos indígenas huilliche. Después vino ahí una penetración, no sé, en Osorno y Valdivia con los españoles, y más tarde con los alemanes, hacia el lago Yanquihue, llegando algunos por Valdivia, otros llegando por el lago Yanquihue. Y en Chiloé, otro mestizaje también con una influencia importante de indígenas huilliche. Pero lo interesante es saber de dónde vienen los indígenas de América. Y hoy día se sabe, con estudios bastante serios, de que casi todos estos indígenas vienen del este de Asia. Vienen de lo que hoy día es China, Mongolia, Japón, Corea, Siberia. Por eso los rasgos que tienen nuestros pueblos originarios tienen todas las facciones de los asiáticos en realidad. Claro, hay un porcentaje de esas razas, mongoloides por ejemplo, pero también hay un porcentaje de una raza que estaba en Siberia, que tiene que ver con los indoeuropeos también, y que tiene que ver con los tártaros, por ejemplo. Los tártaros son una mezcla entre indoeuropeos y mongoloides. Se da mucho en el sur de Asia, en la Siberia al sur, en lo que más tarde fueron los estados actuales de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, todos los TAN, Afganistán, Pakistán, que curiosamente es una raza que tiene mucho de indoeuropea, pero que tiene también algo de mongoloide, sobre todo con estas masivas invasiones que hubo tardíamente después de los mongoles hacia esa zona y hacia Europa incluso. Pero los inmigrantes que llegaron a América empezaron a cruzar el periodo de la glaciación hace unos 14, 15 mil años, cuando la glaciación bajó y se les permitió a ellos moverse en territorios que antes eran muy difíciles porque los fríos eran imposibles para el ser humano. Por lo tanto, solamente hace unos 14 o 15 mil años atrás ellos pudieron empezar a cruzar las primeras pequeñas oleadas por el estrecho de Bering. Algunos dicen que cruzando por los hielos, caminando, otros dicen que navegando por la costa, buscando lobería o buscando peces, y ellos se fueron por las islas Aleutianas, llegando hacia lo que hoy día es Alaska, y de ahí empezaron a penetrar hacia Norteamérica. Hace unos 16 mil años atrás, algunos dicen 14 mil años atrás,
Me estoy refiriendo a las primeras oleadas. Pero más tarde se sabe que a medida que la desglaciación siguió aumentando y los hielos se fueron retirando, hace unos 12.000 años, 11.000 años, 10.000, 9.000 años atrás, empezaron a llegar nuevas migraciones de nuevos grupos que no siempre venían del mismo lugar y que no siempre tenían el mismo origen racial. Tenían componentes parecidos en su raza, pero con porcentajes distintos, de indoeuropeo, o de mongoloide, o de coreano, o de japoneses, o de chino, en fin, o de manchúes, estas razas que hoy día identificamos, pero que en esa época probablemente eran otras razas, porque las razas actuales son producto de una movilidad de miles de años. En esa época puede que hayan habido en el origen otras combinaciones. Entonces es muy difícil saber con precisión cuál es la raza de los indígenas de América, excepto que en los estudios más serios se ha identificado que todas las razas de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica son parecidas, tienen un ADN en común, que es este ADN que se da mucho en el este de Asia en distintas combinaciones, pero que tienen un patrón común. Por lo tanto, no son distintos los indios que hay en Norteamérica de los indios que hay en Chile, o en Argentina, o en Perú, excepto que hay pequeñas oleadas que fueron creando pueblos distintos y que fueron creando rasgos marginalmente distintos. Y al final lo que nosotros vemos en Chile son indígenas como los quechuas, los aymaras, los atacameños, la misma civilización arica, y más al centro estos picunches, que son de distintos pueblos. En la costa estaban los changos, en el centro estaban estos que nosotros llamamos picunches porque tenían un idioma en común, pero no está tan claro que los picunches sean una raza, sino que más bien tenían un idioma. Pero pueden haber tenido distintos orígenes que después se fueron mezclando. Más al sur estaban los mapuches, o los araucanos, y después los picunches. Y después una serie de pueblos que llegan, no sé, hasta la Patagonia, ¿no es cierto?, por el lado chileno y argentino, hasta el Cabo de Horno, los Selknam, los Tehuescar, en fin, los Alacalufes, los Ona. Todos estos pueblos tenían también estos rasgos parecidos a lo que se ve en el este de Asia. Y no solo cruzando por el estrecho de Bering, sino que hay unas hipótesis que también llegaron por la Polinesia, pueblos a través de la navegación de alta mar, y llegaron a Isla Pascua, y algunos creen que de Isla Pascua pudieron llegar a América. Pero es una discusión un poco bizantina, porque si uno ve los rasgos de los pueblos que vienen por el sur de Asia, hacia la Polinesia y hacia América, si es que lograron llegar, no son demasiado distintos en su ADN que los pueblos que pasaron por el estrecho de Bering. Entonces es muy difícil saber. Es cierto que las razas malayo-polinesia acá, o las malayo-indonésicas, que pueden haberse prolongado a la Polinesia, tienen unos rasgos sutiles distintos a los que se ven en la zona de China o Japón o Corea o Mongolia, pero tienen muchos ADN y muchos rasgos en común. Entonces es muy complejo cómo se forma la raza original. Lo interesante es que cuando llegan los españoles se mezclan durante siglos con estos pueblos, y solamente una minoría, que era la clase alta, la nobleza o los hidalgos, que después cuando traen mujeres españolas se van mezclando entre ellos y van formando un estrato muy pequeño, que no es más del 2 o 3% o el 5%, que es una especie de clase alta básicamente europea. Pero también esos grupos tienen algunos orígenes indígenas. Se sabe que la Bárbara Colla, que era una princesa inca, se casó con gente de la clase dirigente chilena, y también está la cacica Talagante, que era nieta de un curaca, de un príncipe inca que estaba controlando la zona central de Chile, que se casó con Pedro Lisperger, y ahí viene la Quintrala y todos estos cuentos tan curiosos que alguna vez hemos escuchado en nuestra historia.